Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. El mundo del espectáculo turco ha sido sacudido por una noticia inesperada. Afra Sarıoğlu, una de las actrices más queridas y seguidas del momento, no incluyó a Mehmet Ramazan Demir en la lista de invitados para su boda. La ausencia del actor en este evento tan importante ha generado una ola de especulaciones y teorías entre sus seguidores y la prensa, quienes se preguntan si esto significa el punto final de su relación o si existen razones ocultas detrás de esta decisión. Una relación con altibajos, del amor a la distancia. Afra y Mehmet han sido una de las parejas más comentadas en los últimos años. Su química en pantalla y fuera de ella hizo que sus seguidores creyeran en un amor verdadero y duradero. Sin embargo, la relación entre ambos nunca fue completamente estable. A lo largo de su historia, se les ha visto juntos y distantes en diferentes momentos, alimentando los rumores de crisis y reconciliaciones constantes. A pesar de esto, muchos creían que, independientemente del estado de su relación, Mehmet recibiría una invitación a la boda. Después de todo, han compartido momentos importantes tanto en su vida profesional como personal. Pero cuando las imágenes de la celebración salieron a la luz y se confirmó que Mehmet no estaba presente, las redes sociales estallaron con preguntas y teorías. ¿Orgullo o dolor? Las posibles razones de la ausencia de Mehmet. Aunque ni Afra ni Mehmet han hecho declaraciones oficiales al respecto, hay varias hipótesis que podrían explicar esta decisión. Una ruptura silenciosa y definitiva. Algunos creen que la relación entre ellos terminó en malos términos y que Afra decidió cortar cualquier vínculo con Mehmet. En la industria del entretenimiento, muchas parejas intentan mantener en secreto sus separaciones para evitar la presión mediática, por lo que la falta de una invitación podría ser una confirmación indirecta de que ya no hay contacto entre ellos. Evitar el drama y la incomodidad. Otra posibilidad es que Afra haya querido evitar cualquier tipo de incomodidad en su gran día. Si su relación con Mehmet quedó en un punto ambiguo o si hay sentimientos no resueltos, invitarlo podría haber generado tensiones innecesarias en un evento que debía ser solo felicidad. Además, su presencia podría haber distraído la atención del verdadero propósito de la celebración. Celos o influencias de su nueva pareja. Algunos seguidores han especulado que la ausencia de Mehmet podría estar relacionada con la actual pareja de Afra. Si su esposo o su círculo cercano no estaban cómodos con la idea de que su ex asistiera, ella pudo haber tomado la decisión de excluirlo para evitar conflictos. En muchas relaciones, el pasado amoroso puede ser un tema delicado, y es posible que la pareja de Afra haya preferido que Mehmet no estuviera presente. Una relación más profesional que personal. Aunque siempre se ha hablado de la cercanía entre Afra y Mehmet, hay quienes creen que su relación nunca fue realmente sentimental, sino más bien una amistad fortalecida por sus trabajos juntos. Si esto fuera cierto, Afra pudo haber decidido invitar solo a sus amigos más cercanos y familiares, dejando fuera a compañeros de trabajo con quienes ya no mantiene un contacto frecuente. La reacción de Mehmet Ramazan Demir. Hasta el momento, Mehmet no ha hecho ninguna declaración sobre el tema. No ha felicitado públicamente a Afra ni ha reaccionado a las publicaciones sobre la boda. Este silencio ha sido interpretado de diferentes maneras, algunos piensan que está dolido y prefiere mantenerse al margen, mientras que otros creen que simplemente ha decidido no dar importancia a la situación. Sin embargo, algunos fanáticos han notado que Mehmet ha estado menos activo en redes sociales en los últimos días, lo que podría ser una señal de que la noticia lo ha afectado. También hay quienes creen que él pudo haber sido consciente de esta decisión mucho antes de la boda y que ya lo tenía asumido, por lo que no ha mostrado ninguna reacción pública. ¿Qué significa esto para el futuro de ambos? La ausencia de Mehmet en la boda de Afra marca un antes y un después en su relación, sea cual sea la naturaleza de la misma. Si había alguna posibilidad de reconciliación, este gesto podría haber cerrado definitivamente esa puerta. Por otro lado, tanto Afra como Mehmet siguen siendo figuras importantes en la industria, y es probable que sus caminos se crucen nuevamente en futuros proyectos. Si bien la decisión de Afra de no invitarlo podría interpretarse como una señal de distanciamiento definitivo, en el mundo del espectáculo nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. Por ahora, los fanáticos de ambos actores seguirán atentos a cualquier pista que revele más detalles sobre esta historia. Mehmet responderá en algún momento. Afra explicará su decisión. Solo el tiempo lo dirá.
El revuelo por la ausencia de Met Ramazan Demir en la boda de Afra Saraolu sigue creciendo. Lo que parecía ser una ceremonia tranquila y llena de felicidad se ha convertido en el centro de un debate público sobre el significado de esta omisión. Afra y Met fueron una de las parejas más queridas por los fans, y el hecho de que él no estuviera presente en uno de los días más importantes de la actriz ha desatado todo tipo de especulaciones. La pregunta sigue en el aire: ¿por qué Afra decidió no invitar a Met? ¿Fue una simple decisión personal o hay razones más profundas detrás de esto? En un mundo donde las celebridades viven bajo la constante mirada del público, cualquier acción o inacción se convierte en un mensaje, y la exclusión de Met de la lista de invitados no ha pasado desapercibida. El fin de una historia o el inicio de un nuevo capítulo. Afra y Met fueron protagonistas de una de las historias de amor más comentadas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química traspasaba los límites de la actuación y muchos seguidores estaban convencidos de que su relación no era solo profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo, los rumores de crisis, distanciamiento y reconciliaciones constantes fueron tomando fuerza. Cuando Afra anunció su boda, muchos esperaban ver a Met entre los invitados. Después de todo, aunque su relación amorosa pudiera haber terminado, habían compartido momentos inolvidables y, en muchas ocasiones, se mostraron como grandes amigos. Pero cuando se confirmó que Met no había sido invitado, las dudas se multiplicaron. Algunos creen que esto significa el fin absoluto de cualquier tipo de vínculo entre ellos. Si Afra no lo invitó, es porque ya no lo considera parte de su vida. Para algunos, esta decisión demuestra que la relación nunca fue tan profunda como parecía; para otros, es una señal de que la ruptura fue mucho más dolorosa de lo que se pensaba. Pero, ¿qué llevó a Afra a tomar esta decisión? Razones detrás de la decisión de Afra. 1. Una ruptura más dolorosa de lo que parecía. Algunas fuentes cercanas a la actriz aseguran que la separación entre Afra y Met no fue tan tranquila como el público cree. A pesar de que intentaron mantener una imagen de cordialidad, la realidad podría ser muy diferente. La falta de invitación a la boda podría ser la confirmación de que Afra quiere cerrar completamente ese capítulo de su vida y no desea tenerlo cerca en un día tan especial. 2. La presión de su nueva relación. Si Afra está comenzando una nueva etapa con otra persona, es posible que su pareja actual no estuviera cómodo con la presencia de Met en la boda. En muchas relaciones, los ex pueden ser un tema delicado, y Afra pudo haber tomado la decisión de excluirlo para evitar conflictos o momentos incómodos. 3. Proteger su felicidad en un día único. Las bodas son momentos de alegría y celebración, y la última cosa que alguien quiere es un invitado que traiga recuerdos difíciles o sentimientos encontrados. Si la relación con Met terminó en malos términos o aún quedaban emociones sin resolver, Afra pudo haber decidido no invitarlo simplemente para asegurarse de que su día transcurriera sin tensiones innecesarias. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.